Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo un variadito de thrillers. Arrancamos. Las recomendaciones que os traigo hoy de thrillers son muy adecuadas para el momento en el que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Si estáis en el hemisferio norte y estáis en sitios como España, donde está haciendo un calor de estos que te aplatana, es maravilloso para lectura piscinera, lectura de playa, rapidita, que te engancha, que te apetece leer, de noches insomnes, de me aso de calor y me pongo a leer un ratito por la noche, etcétera, etcétera. Pero si estáis en el hemisferio sur y estáis ahí pues con bastante más fresquito que nosotros, también es maravilloso para cogerse el té calentito, el mate calentito, el café calentito, sentarte con una manta, si llueve maravilla, y te pones a leer estos thrillers que os van a tener enganchadísimos. Estos 5 desde luego los he disfrutado mucho. Estamos en verano, así que estoy aprovechando para leer muchísimo, porque esto de tener agosto en Madrid, piscina, más tiempo y todo eso, estoy leyendo un montón. Y tenía varios libros atrasados. De hecho, voy a grabar 2 vídeos de thrillers porque estoy leyendo bastante y entonces tampoco quiero hacer un vídeo donde os traiga de repente 10 libros, ¿no? Así que voy a traer 5 thrillers que he leído y os voy a comentar mis impresiones. En general os he de decir que me han gustado, o sea que he disfrutado todos estos thrillers. El primero que os traigo se llama El Valle del Hierro y no lo tengo en papel porque me lo prestó una compañera de trabajo. El Valle del Hierro yo lo clasificaría como un thriller histórico que se ambienta en el siglo XVI. Arranca con la desaparición de un hombre que se llama Domingo y su mujer se pone a buscarlo. Pasa el tiempo, Domingo no aparece, pero la mujer sigue con el run run de dónde estará su marido. Por otro lado tenemos otra historia que tiene más situación, se sitúa más dentro de lo que es la ciudad, y en esta otra historia lo que tenemos es pues una niña que aparece en la casa de un señor que es zapatero y pues bueno, o sea, al final esa niña pues acaba viviendo con este señor. Las historias se van mezclando y luego iremos viendo cómo se resuelve la desaparición de Domingo. La parte de thriller en sí está bien, pero yo creo que no es lo central de la historia. O sea, tiene unos personajes que son maravillosos, unos personajes tanto masculinos como femeninos que aportan muchísimo a la historia. Vas descubriendo además la forma de vida de esta época, vas viendo cómo se interrelacionaban por un lado lo que eran los agricultores y ganaderos con los carboneros, por ejemplo. Vas a ver, por ejemplo, también todo el desarrollo de la industrialización, cómo se establecían las relaciones laborales, el papel de la mujer dentro de esta sociedad, que era una sociedad trabajadora, con lo cual en cierto modo era más igualitaria, etcétera, etcétera. Es una historia que he disfrutado mucho, que me ha tenido muy enganchada, que me he bebido las páginas básicamente. Creo que tardé como 2-3 días, y esto era junio, o sea, estaba todavía trabajando en leerme el libro, y la verdad es que fue una lectura que no solo disfruté, sino que luego recomendé a otra compañera, porque estábamos allí, la que me había prestado el libro, Lola, y yo hablando del libro, y llegó una tercera compañera, Rosa, y nos pusimos a hablar con ella, a decirle de qué iba la historia, por qué tendría que leerla, etcétera. Se la leyó y también le encantó. Está publicado por N de Novela, creo que se llama, que creo que es un nuevo sello editorial, y la verdad es que toda la parte esta más histórica junto con el thriller, que por cierto la historia de thriller también está bien, pero no tenemos un detective al uso, porque claro, estamos en el siglo XVI, no hay huellas, no hay no sé qué, hay averiguaciones, hay intrigas, hay conocer los puntos de vista de distintos personajes, etcétera, pero es muy recomendable. El segundo que os traigo es un autor del que yo solo he leído un libro, pero que mis amigas son muy fan de su escritura. Es Paul Penn. Yo me he leído La casa entre los cactus y ahora me he leído A un lado de la carretera. A un lado de la carretera es un escritor que escribe un libro, básicamente. Quiere escribir un libro de true crime sobre pues un acontecimiento que ha tenido lugar en este hotel-restaurante Plácido, en el que pues ha habido una serie de asesinatos y una desaparición. Entonces están allí todas las televisiones, etcétera, pues para cubrir la noticia, la desaparición, los asesinatos. No se cree que la persona se cree tener
una persona que es el culpable de estos crímenes y entonces, bueno, están un poco investigando. Está por un lado la familia, que tiene las cámaras allí todo el tiempo, tienes por otro lado todos los periodistas que están allí intentando investigar sobre qué ha pasado en este hotel, y que además tenemos por otro lado pues este escritor de True Crime que quiere hacer una novela teniendo el punto de vista de todos los involucrados. Decide además irse al hotel restaurante Plácido porque así pues puede apreciar ciertas cosas como el ruido que hay alrededor, los clientes que entran y salen, las dinámicas de este hotel restaurante, etcétera, etcétera. Dentro de este hotel restaurante hay un personaje que es Coral, es una niña, que es una niña bastante tímida, bastante retraída, pero que establece una relación con este escritor de True Crime. Y entonces, pues a través de entrevistas con las personas que vivieron ese hecho, ese acontecimiento, también a través de sus observaciones, él va escribiendo lo que cree que ocurrió. Esto es interesante porque lo que él va escribiendo es una interpretación de los hechos. Realmente nosotros no sabemos si eso ocurrió así. Él hace una interpretación de los hechos, con lo cual mete en cierto modo un libro dentro de un libro. Vamos viendo capítulos en los que se narra las investigaciones de este escritor para escribir su True Crime, y a la par cómo él va escribiendo los episodios o los capítulos de lo que él va viviendo y cómo va articulando esta historia. Es una historia muy turbia, te deja vislumbrar un poco lo que está ocurriendo y sabes que algo raro está pasando ahí, pero es en la parte final donde está ya pues todo lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido, etcétera. Y la verdad es que es un libro que también me bebí. Creo que me lo leí en 2 días. Estoy ya estando en Holanda. Era como... No podía dejar de pensar en qué estaba pasando ahí, no podía dejar de pensar qué estaba ocurriendo en ese hotel, qué había ocurrido, quién estaba involucrado, quién era responsable y quién no era responsable de eso que había sucedido. Toda la investigación paralela también con la relación con el escritor, porque el escritor tampoco es muy bienvenido, ¿no? Porque en el fondo estás investigando y sacando a la luz secretos de una familia que no necesariamente quiere que se sepan. O sea, todos tenemos a nivel familiar pues ciertas cosas a lo mejor de las que no queremos que se hable, y no quieres que esté alguien ahí hurgando y poniendo su vista y su visión en lo que sucedió sin tener a lo mejor pues un retrato completo de todo lo que ocurrió y por qué ocurrió de esa manera. Es un libro muy de personajes y, como dice Leyendo Bambú, escribe muy bonito cosas muy feas, y es que es así. O sea, el libro es turbio, igual que lo fue La casa entre los cactus, y es además en un espacio bastante reducido, porque realmente casi toda la trama tiene lugar en el parking del hotel, en la cafetería del hotel, en las habitaciones del hotel y poco más. Ahí es donde se está teniendo todo el desarrollo, ¿no? de esta historia y de esta novela, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Es un libro que te deja pues tocado, o sea, te deja tocada en la historia, porque es una historia, como os digo, turbia, es una historia que no te esperas, es una historia mucho más oscura de lo que te crees que va a ser, y muy bien escrita, muy bonita en el sentido, muy bonita en el sentido literario. La historia no es bonita para nada, pero se lee muy bien, está muy bien hilada, muy bien traída, y desde luego la he disfrutado un montón. Me he dado cuenta de que los 3 siguientes libros que os traigo tienen todos la palabra crimen en su título, así que he decidido agruparlos, pues bueno, para ver qué distintos crímenes vamos a tener aquí. Empiezo con uno que se puede clasificar dentro de lo que es Cozy Crime, y es Un crimen con clase, de Julia Sills. Este me lo compré me lo compré en Vinted. Me lo compré en Vinted de segunda mano, y salvo un poquito doblada la cubierta, está perfecto. Un crimen con clases, si yo tuviera que definirlo, os diría que es Miss Marple mezclado con Jane Austen. Básicamente, Jane Austen y Miss Marple en un solo libro. Tenemos por un lado la parte más de época, digamos, tenemos por un lado la parte en la que tenemos los bailes, una comunidad bastante cerrada, con unas normas bastante rígidas,
el ponerte en sociedad, el buscarte marido, personajes bastante extravagantes en un ambiente también bastante extravagante, personas bastante curiosas. Por otro lado, tenemos toda la parte de investigación, porque hay un personaje principal que adora todo esto que son las investigaciones y sigue las investigaciones de detectives famosos a través de las noticias de periódico, y tiene la oportunidad de que hay un asesinato en un baile al que asisten y entonces decide investigar. La parte de Miss Marple viene sobre todo porque tiene una investigación al estilo clásico, una investigación a través de hablar con los testigos, de las personas que estuvieron implicadas, dónde estuviste en ese momento, qué ocurrió, etcétera, etcétera. Y a esto le añadimos unos personajes muy peculiares, unos personajes muy peculiares en todos sus sentidos, desde el padre, que es el inventor del saco de pedos, hasta la hermana, que parece casi invisible e inexistente y que no la ven, el propio personaje principal femenino, la madre, los amigos. O sea, es que es un elenco de protagonistas de lo más curioso. Yo la verdad es que me he reído muchísimo con este libro. Tiene un humor muy fino. Hubo varias personas que lo abandonaron porque, bueno, pues a lo mejor es un tipo de humor que no cuadra contigo. Esto lo leí dentro del club de Vita Lecturitas y la verdad es que es una historia que, bueno, a las dos últimas metas no respeté. O sea, me leí la mitad del libro porque justo además estaba con trabajo y tal. Me leí la mitad del libro, comenté ahí y luego me leí la siguiente mitad del libro y comenté al final. Pero desde luego es un libro que me he reído, me ha tenido con el crimen interesada. Es cierto que, bueno, pues en la resolución del crimen varias personas del grupo pues ya lo vieron con la meta anterior, pero bueno, no es a lo mejor el crimen más sofisticado que te puedas echar a la cara. No obstante, como os digo, todo lo demás, todo lo que es los personajes, las interacciones que establecen, tenemos ahí a otro detective privado que viene, es bastante interesante y además, como os digo, en una comunidad muy peculiar. Es un libro que os recomiendo. Si no habéis estado en contacto con el Cozy Crime, yo creo que esto puede ser una manera de arrancar, y la verdad es que a mí me ha entretenido mucho y es un libro que creo que está bastante bien y es interesante leer. El siguiente libro me lo leí con Carla y es El último crimen de la escritora Emilia Ward. Este libro, la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante, tiene una estructura peculiar en cuanto a su narración. Tenemos, pues como dice su título, a Emilia Ward, que es una escritora de crimen, tiene una serie de libros y bueno, pues ella está en un momento crítico de su creación artística y está pensando por dónde tirar, si seguir con la serie, si no seguir con la serie de libros, etcétera, etcétera. En el prólogo vemos que Emilia va a la comisaría porque sospecha, tiene la sensación de que se están cometiendo una serie de crímenes que están relacionados con su libro, o bueno, con sus libros, con su serie de libros. De hecho, ella es capaz de identificar este crimen ocurre en tal libro, este crimen ocurre en este otro libro, y entonces, pues bueno, se pone a investigar, o sea, va a la policía porque ella empieza a ver que existe un paralelismo bastante cercano entre los crímenes que ella escribe y los crímenes que están pasando en la realidad, más allá de la pura inspiración. Entonces, como ve estos paralelismos, pues empieza a preocuparse, porque claro, imaginaos que vosotros sois escritores de thriller y de repente alguien empieza a reproducir pues vuestros crímenes de libro en la vida real. Pues es bastante perturbador. Entonces vemos pues que Emilia está en un momento de crisis y tenemos aquí esta combinación también entre capítulos que vamos viendo de sus libros con lo que sería el mundo real, que tampoco es real, es ficción. Pero bueno, ya entendéis a lo que me refiero. Pues este libro la verdad es que me ha entretenido bastante. He estado leyéndolo con mucho interés. Me gustó la trama, me gustaron los personajes, me gusta la forma en la que está resuelto. Yo sospeché algo, pero la verdad es que incompleto, y la verdad es que es un libro que os recomiendo mucho. Es un thriller además que creo que puede ser bueno para todos aquellos lectores que no son lectores de thriller muy habituales,
porque pues no es demasiado sangriento, es un crimen o unos crímenes que tienen mucho lo que es la resolución del crimen, los misterios, los personajes, etcétera. Quizá tenga una estructura algo más clásica de lo que es el crimen, y la verdad es que es muy disfrutón. Estoy teniendo una buena serie de thrillers que estoy leyendo, no me estoy sintiendo decepcionada de momento así con ninguno de ellos, y la verdad es que, pues mira, bastante bien. Y os traigo el último, que es El crimen de la habitación 12 de Anthony Horowitz. Esta es una continuación de Un asesinato brillante. Yo ya os dije que Un asesinato brillante, de hecho, fue de mis mejores thrillers del año pasado, lo disfruté muchísimo, y Un asesinato brillante continúa con la editora que tenemos en el primer libro, la editora de libros, y continúa también teniendo un libro dentro del libro. En este caso, en el libro anterior, en el caso de Un asesinato brillante, nosotros empezamos a ver una editora que se sienta a leer un libro, vemos el libro y luego la investigación de la editora. Y a mí, cuando me leí ese libro, me gustó más la parte del libro dentro del libro que el libro en sí. En este, lo que tenemos es, primero, la investigación de la editora, que es cierto que está traído un poco por aquí con pinzas, que la editora tenga que investigar nada, pero bueno, da igual, aceptamos barco. Y lo que vamos a ver es que, pues bueno, esta editora básicamente le llaman para investigar un crimen, tienen la sospecha de hay una desaparición de una persona y la familia sospecha que tiene que ver con un crimen que hubo en el pasado, porque justo antes de desaparecer esta persona dice: sé quién es el responsable, quién es el asesino de este crimen del pasado, porque he leído este libro de este autor y en ese libro vienen las claves para entender ese crimen del pasado. Entonces, pues tenemos un poco la investigación por parte de la editora de todo lo que ha ocurrido. Tenemos, por otro lado, vamos a luego leer el libro en el que está inspirado, donde ha visto las claves para este asesinato esta persona desaparecida, y vamos a intentar ver paralelismos entre la realidad, qué personajes son la realidad, dónde está digamos, la clave que nos va a determinar quién es el asesino de este misterio del pasado, y tenemos que ir viendo los paralelismos entre el presente, el libro y el pasado. Me ha parecido muy interesante, he disfrutado mucho este libro, me ha gustado menos que Un asesinato brillante. Yo creo que porque Un asesinato brillante pues era también la primera vez que yo leía algo así parecido y me explotó la cabeza, creo que además es un muy buen libro. No obstante, este libro tiene una cosa que creo que me ha gustado más que el anterior. Como os dije en el anterior, había una editora que se pone a leer un libro y me gustó más ese libro ficcionado dentro del libro que el libro en sí. En esto lo hace al revés, vamos viendo todo lo que es la editora, lo que está investigando, y luego vamos a ver las partes del libro. Y creo que eso hace que la historia de la editora no quede en un segundo plano, sino que cobre potencia. ¿Se puede leer este libro sin haber leído el anterior? Pues yo os diría que se puede, pero hace bastante spoiler de lo que es el libro anterior. Entonces yo creo que si tenéis intención de leerlo, es mejor leer Un asesinato brillante y luego leer este. ¿Se pueden leer Un asesinato brillante y no leer este? Perfectamente, se puede leer Un asesinato brillante y no hace falta leer este libro. Es un poco continuación de la historia, continuación de los personajes, etcétera, etcétera, pero son dos libros que puedes leer el primero sin leer el segundo, pero yo, si vais a leer el segundo, me leería el primero antes. Lo he disfrutado un montón también, me ha parecido una muy buena historia. El personaje, además de la editora, me ha gustado mucho más en este libro, porque pues la vamos descubriendo mucho más en otras circunstancias vitales, etcétera, y tiene una serie de personajes secundarios que me ha encantado también. O sea que lo recomiendo muchísimo su lectura. Como os digo, han sido libros, o sea, thrillers que he disfrutado mucho, todos ellos, por sus peculiaridades, por sus características, etcétera, etcétera, y la verdad que no puedo hacer otra cosa más que, dentro de sus distintos estilos y subgéneros y tal, recomendaros que los leáis, porque la verdad es que los he disfrutado. Pues aquí os traigo mis 5 recomendaciones de thriller, espero que os hayan gustado. La verdad es que, como os he dicho, son 5 thrillers muy disfrutones. De nuevo me ha pillado el toro, es domingo,
No sé ni qué hora es, no tengo el reloj puesto, pero vamos, no sé ni si llego a publicar el vídeo a las 12, pero bueno, ahí lo intentaré, editarlo y todo eso, porque la verdad es que estoy disfrutando muchísimo de las vacaciones y parte de las vacaciones es también desconexión. Estoy leyendo, como os digo, muchísimo y hoy, si me apetece, grabaré algún vídeo más para el resto del mes y si no, pues otro día será, que para eso son las vacaciones, para desconectar. Os quiero enseñar, fijaos, me he comprado pendientes en el Shein de libros, así que por aquí los traigo. Un besito muy grande y que tengáis una muy feliz semana. Adiós.